A ver, ujú. En plataforma ya está disponible el tema número 3 referente a estructuras condicional, ya estructura condicional múltiple. También hay una sección que acabo de implementar que se llama grabaciones de clase, ¿ya? Si ustedes ingresan allí, en esa sección grabaciones de clase, van a encontrar las clases que vamos a ejecutar día a día. Por ejemplo, ¿no? Aquí tienen colgada la clase del día de ayer, ¿ya? El día de hoy también voy a grabar la clase para poder colgarlo posteriormente y así de esta manera es la única forma de ayudarlos a aquellos estudiantes que tienen problemas de conectividad, ¿no? Que a veces están conectados y de un momento a otro se desconectan porque la red se les va, los datos se les termina, etcétera, etcétera. Hay muchos inconvenientes. Algunos no ingresan porque se les terminó los megas. Entonces, de esta manera ya no habría ninguna excusa para poder revisar los contenidos, porque aquí está la clase. Si se dan cuenta, voy a reproducir, por ejemplo, este video. Sí, 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 profe. sí, profe. ¿Ya? Muy bien, a ver. Entonces, Aquí está, ¿no? ahí está la He clase. copiado Todo el lo que hicimos el enunciado, día de ayer, miren. lo voy a poner como comentario para tener una idea de lo que ¿Ya? quiero trabajar. Ahí Sin salir de la plataforma, van a encontrar el video de toda la clase, ¿ya? Básicamente lo que yo voy a colgar es ya la hicimos el explicación en inicio, sí, ya ¿no? hicimos la Claro, no definición va a de salir la parte de la variables, asistencia, eso acabamos no. de hacer la entrada y Simplemente me lectura voy de a centrar en la datos. ¿Qué explicación viene del tema, posteriormente a ¿ya? ello? Para que ustedes de esa manera puedan visualizarlo y sea en menor tiempo. Profe, buenas tardes. Proceso. Sí, sí. Ok, buenas tardes. ¿Ya? Entonces, Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Asistencia, profe. a ver, un ratito. Hola, Un ratito que está abriendo la... hola, hola. Sí, José, ¿se te escucha? Profe, se me botó el internet y después otra vez he entrado ya. Ya, ya, José. Ujú. A ver, ahí está el blog de notas, sí lo vemos, ¿no? Que parezca es una vaca, pero A ver, había dejado de grabar un ratito. Ya, muy bien, decía, ¿no? La sintaxis es así, ¿no? Según, hacer, de otro modo y fin del según. Entonces, según, si la opción es 1, hacer esto. Según, si la opción es 2, hacer esto. Según, si la opción es 3, hacer esto. De otro modo, ¿qué quiere decir? Que si la opción no es ninguna de las anteriores, de otro modo vamos a tener que ejecutar otra acción. Y esa acción en la parte de arriba me lo estaba indicando. La respuesta es 0 para cualquier otro valor de num. ¿Se dan cuenta? Aquí está. La respuesta es 0 para cualquier otro valor de num. Por lo tanto, acá diríamos de otro modo, si no se cumple lo anterior, la respuesta es igual a 0. ¿Ya? La respuesta es igual a 0. Entonces, aquí termina el fin del según. Y vamos ahora a mostrar. Todo esto viene a ser entonces nuestro proceso. Miren, todo esto fue nuestro proceso. Después del proceso, ¿qué venía? La salida. La salida, ¿cierto? La salida. La salida. ¿Y qué vamos a tener como salida? ¿Cuál es el dato de salida que tenemos? ¿Cuál es el dato de salida que tenemos? La respuesta, pues. El dato de salida es la respuesta. Ya sea la opción 1, la opción 2, la opción 3. En cualquiera de las tres opciones que yo escoja voy a tener una respuesta. Por lo tanto, la salida sería escribir. ¿Ya? Escribir y ahí vamos a mostrar la respuesta.
el resultado o la respuesta de la función es, ¿ya? La respuesta de la función, ¿ya? La respuesta La de la función función es dos res. puntos res. Res. Exactamente. Mm. Res. ¿Ya? Entonces, esa sería mi salida. Y ahí terminó mi algoritmo, con el fin del algoritmo. Terminó. Todo esto, miren, se dan cuenta, es importante los comentarios para entenderlo, para comprenderlo, para saber qué estoy haciendo. Si yo este programa se lo envío a otra persona, entonces... Bueno. Sí, José, te escuchamos. Tu red parece que está mal. Decía, ¿no? Si yo le envío este algoritmo a otra persona, lo va a entender. Porque está el enunciado y muy aparte estoy especificando cada paso. Aquí estoy especificando que la línea 8 es el inicio. La línea 9, desde la 9 hasta la 11, tiene que ver con la declaración de variables, ¿cierto? Todo esto, declaración de variables. De la fila 12 hasta la fila 16 viene a ser la entrada y lectura de datos. El proceso se ejecuta desde la línea, inicia desde la línea 17 hasta la línea 23, o perdón, 24. La línea 25 y 26 muestra la salida, los resultados. Y la línea 27, el fin del algoritmo. Cuando yo coloco estos enunciados, ¿ya?, entre doble slash, cuando nosotros ejecutamos, ya sea aquí o en algún lenguaje de programación, al momento que se ejecuta, estas líneas son ignoradas, es decir, no se leen, es como que si no existieran. Para el programa es como que si no existiera, pero sin embargo, si no le pongo el doble slash para comentario, se generaría un error. ¿Por qué? Porque lo está tomando como parte del código, ¿no?, en un lenguaje de programación. Por eso se presenta como error. Pero colocando el doble slash ya pasa a ser un comentario y pasa a ser ignorado por el programa, ni lo ve, no lo lee. Preguntas hasta aquí. ¿Se entendió esta parte? A ver, quisiera escucharlo, si hay alguna pregunta. Si hubiera alguna pregunta, quisiera escucharlos. ¿Sí o no? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? No, ninguna. Ninguna. Entonces todo entendible, ¿se entendió? A ver, Sí, profe, se entendió. ¿sí? Sí, profesor, sí se entendió. A ver, vamos a ejecutar el programa, entonces lo ejecuto, ¿ya? Vamos a ejecutarlo paso a paso, a ver qué pasa. Ya, vamos a colocar, vamos acá, y comienzo con la ejecución. ¿Se dan cuenta cómo avanza mi programa? ¿Dónde inició? Inició en la línea 8. La 1 ni lo tomó en cuenta porque como es comentario lo ignoró. Inició en la línea 8. Muy bien, ¿qué me dice? Ingrese un valor para v diferente de 0. Diferente de 0. Ya, pues no tiene que ser 0v. Puede ser negativo, puede ser positivo, pero menos 0. Le ingresamos a ver 2. Damos enter. Me dice, escoge un número del 1 al 3. A ver, si escogemos 1, me dice que es una multiplicación, ¿cierto? Si escojo 2, me dice que 100 va a ser elevado a la v. Si escojo 3, me dice que 100 va a ser dividido entre el valor de v, es decir, entre 2. A ver, vamos a escoger la opción 3. Damos enter.
¿Se dan cuenta? ¿Dónde se ubicó? En el 3 se ubicó, ¿cierto? Anteriormente. Y me da la respuesta. La respuesta de la función es 50, me dice. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo 100 entre 2, 50. ¿Ya? A ver, ¿se entendió la parte de la ejecución del programa? ¿Se entiende cómo funciona el algoritmo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Quién no lo entiende? ¿Quién no lo entiende? ¿Quién no entiende cómo funciona el algoritmo? O de repente lo podemos diseñar mejor para que lo entiendan. ¿Quién no lo entiende? A ver, voy a... Disculpe, ¿Sí? yo llegué tarde, no le he entendido yo el ejercicio. Le estaba escuchando la mitad nomás. Ya, ok. ¿Qué, tú has ingresado recién, dices, no? Sí, profe. Yo hace Bien, un rato, pero nomás le entendió la mitad. ya. A ver, lo que estamos trabajando en este momento es una estructura selectiva múltiple, ¿ya? Que para el programa utilizamos la sentencia según, ¿ya? Y la estructura es tal como se muestra en esta parte, ¿ya? Es tal como se muestra en esta parte, según, esto así, según, este num es una expresión, ¿ya? Una expresión, ahí le hemos puesto num, pero es una expresión. Según la expresión que yo tenga entre paréntesis, voy a hacer las acciones que correspondan en la parte de abajo. Por ejemplo, según, ¿ya? Si yo escojo la opción 1, voy a hacer que respuesta sea igual a 100 por v. Si escojo la opción 2, voy a hacer que la respuesta sea igual a 100, ¿ya? A 100 elevado a la v. Y si escojo la respuesta 3, voy a hacer que respuesta sea igual a 100 entre v. Si la opción que yo escoja no está entre 1 y 3, sino es otro número, entonces en ese caso decimos de otro modo, ¿ya? De otro modo, la respuesta va a ser igual a 0. ¿Ya? La respuesta va a ser igual a 0. Así como toda estructura condicional tenía un inicio, cuando decíamos si inicio con sí, termino con fin del sí. Acá igual. Si inicio con según, termino con fin del según. ¿Ya? Entonces, esa es la sintaxis. Así se maneja. Ahora, en la salida pues vamos a escribir el resultado, ¿no? El resultado correspondiente a cualquiera de las opciones que yo selecciono. Y por último pues terminamos el algoritmo. ¿Ya? Terminamos el algoritmo. Ahora ejecutamos y decimos, a ver, ingrese un valor para v diferente de 0, pero el usuario de repente nos quiere hacer la vida imposible y dice, voy a ingresar 0, a ver qué pasa si ingreso 0, ingreso 0. Luego me dice, escoge un número de 1 al 3. Escojo, a ver, voy a escoger el 3 porque el 3 me dice 100 entre v, significa que sería 100 entre 0 y eso no existe. A ver, voy a escoger la opción 3 para que me haga la división. Entonces, saltó el error. Línea 21, instancia 2, error 296, división por 0. ¿Se dan cuenta? La ejecución ha sido interrumpida, nos dice. Entonces, saltó el error. Porque el usuario ingresó 0. No debía ingresar 0, pero ingresó 0. Profe, disculpe, y ahí a la hora que usted le ejecuta, para que me aparezca, por ejemplo, las funciones a realizar, por ejemplo, la opción 1, 2, 3. O sea, para yo saber, por ejemplo, otra persona
¿Cómo? persona entra y yo le digo, ya, escoge la función 1, pero, o sea, para que me indique, o sea, si yo escojo la 1, yo sé qué va a hacer. Ah, Si escojo la opción 2, yo también voy a saber qué hacer. claro, claro. Para que en la ejecución aparezca la Para que opción. el usuario se oriente que 1 a qué corresponde, 2 a qué corresponde. Claro, Ujú, ya, muy bien. exacto. Entonces, eso lo podríamos hacer en la parte de acá, ¿no? Aquí ven, en esta parte. En esta parte, nosotros habíamos puesto de forma general, escribir, escoge un número del 1 al 3. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Ya. Vamos a decir selecciona, a ver, seleccione una de las siguientes opciones. Seleccione una de las siguientes opciones. Muy bien. Y decimos, copiamos esto, copiamos y pegamos y modificamos acá. Y voy a decir, por ejemplo, 1, 2 puntos. ¿El 1 a quién corresponde? El 1 es un producto, ¿cierto? Le podemos decir así, ¿no? 100 Respuesta. por V. Ajá, o 100 por V. Si queremos lo podemos hacer así. Respuesta es igual a 100 por V. El usuario ya se orienta, ¿no? Que si escojo 1 va a ser una multiplicación. Todo el proceso escribirlo como, ponerlo así entre comillas. Uh-huh. Sí, no, esta es la parte no es el proceso, esta es la parte de... No, pues, o sea, no, me refiero a que todo lo que está como proceso, escribirlo entre comillas para que el usuario se oriente. Algo así, muy bien, algo así. Sin escribir. Sí, entonces decimos 2, respuesta es igual a... ¿quién era? El 2, elevado a la 100, ¿no? Elevado a la 100, a la potencia. Y si es 3, la respuesta debe ser 100 entre V. 100 entre V. Muy bien. Y ahora ya estoy leyendo. Y por último, que ya hice que es una especie de un menú de opciones. ¿Ya? Entonces, tengo que leer el valor que voy a seleccionar. Pues. O sea, si selecciono 1, si selecciono 2, o selecciono 3, o de repente otro número que no está dentro de este menú. Ejecutamos. Entonces, a ver, ahí está. Me dice, ingrese un valor para V diferente de 0. Ya le ingresamos 3. Y luego doy Enter, me sale mi menú. Selecciona una de las siguientes opciones. 1. Si selecciono 1, me dice que la respuesta va a ser igual a 100 por V. Si selecciono 2, la respuesta va a ser igual a 100 elevado a la V. Elijo 1. A ver, vamos a elegir 1 y damos Enter. La respuesta de la función es 300. ¿Por qué? Porque 100 por 3, ¿cierto? Porque si V vale 3, está diciendo 100 por 3. Y 100 por 3 va a ser 300. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Y ahí ya se entiende, ya es más intuitivo. Muy bien, claro, está más ordenado, sí. Ahí está más ordenado. Ahora, pero ¿qué pasaría si es que yo ingreso 0? Insisto, a mí me están diciendo ingrese un valor para V diferente de 0, pero yo soy terco, ingreso 0. Igual me sale el menú, pero yo voy a escoger la opción 3 para ver cómo se comporta la división de 100 entre 0. ¿Cierto? Porque si selecciono 3, ¿qué me dice la opción 3? Es una división, ¿verdad? ¿Qué significa? Que va a decir 100 entre 0. Entonces, vamos a escoger la opción 3 y vemos que salta ese error. Un error de división por 0, porque sabemos que no existe. Pero puede suceder. O sea, puede suceder en el sentido de que cualquier usuario, por hacernos la vida imposible, va a introducir 0.
¿cómo podríamos de alguna forma trabajar esa parte con una condicional? ¿Cómo podríamos hacerlo? Claro, ahí se tendría que agregar una condición para que, o sea, cada vez que si yo escribo 0, me diga el número, el valor incorrecto o algo así. Ya, ¿y dónde colocaríamos esa condicional? ¿En qué parte? Sí, profe. ¿Mm? ¿Sí? ¿Decías algo? Creo que sería antes de según o no. Antes de según. A ver, vamos evaluando. Ya, por favor, prende la luz. Ya, vamos evaluando, a ver. A ver, vamos evaluando paso a paso. Ya, a ver, ¿dónde es que se genera el error? Es aquí, ¿cierto? Cuando el usuario escoge la opción 3 y el valor que lee de v es 0. Cuando yo le doy como valor v, esto por ejemplo, ¿no? Cuando v es igual a 0 y yo selecciono la opción número 3, ahí se genera el error. ¿Nos entendemos o no? ¿Sí? Cuando yo le dé el valor de 0 a v y escoja la opción 3, ahí se genera el error. ¿Por qué? Porque en otro caso no es. Cuando yo ejecuto, miren. A ver. Ahí está, a ver. Ejecuto. Me dice división por 0. Ah, está ejecutando todavía. Ya. A ver. Vamos a suponer, mira, yo ejecuto, ¿no? Le voy a dar el valor 0. 0. Doy enter. Si yo selecciono la opción 1 no hay problema porque me dice 100 por V, 100 por 0 va a ser 0, ¿cierto? Entonces escojo 1, a ver, ahí hay un audio. Yo digo 1, doy enter, la respuesta de la función es 0. ¿Por qué? Porque 100 por 0 es 0. A ver los audios, por favor, ahí hay un audio que está interrumpiendo. César, se ajusta la puerta. A ver los audios. De- José Enrique, Mari Carmen, los audios. A ver, volvemos. A ver, decía, ¿no? A ver, ya me perdí por ir a silenciar el audio. Estábamos acá ejecutando mi programa. Decía, ¿no? Que si yo ingreso a V, le doy el valor de 0 y escojo la opción 1, no hay problema, porque 100 por 0 es 0. Ahí está la respuesta. Otra vez, ingreso 0 y escojo la opción 2, me dice 100 elevado a la 0, imagino que eso es 1, creo, ¿no? O 0. 100 elevado a la 0, ¿cuánto viene a ser? 1, 1. 1, ¿no? Todo número elevado a 0 da 1, Ya, excepto bueno, el 0. La respuesta de la 1, función 1, es 1. 0, me dice. Aquí también habría que evaluarlo. Es 1. Debería ser 1. Ya. Y entonces cuando yo ingrese 0 y escoja la opción 3, de igual manera me tiene que salir. En ese caso sí me sale el error, ¿no? El error es más complicado. Muy bien. Ya. Acá no sale el error. Potencia, a ver. No sé por qué me salía esa flechita hacia arriba. Vamos a ejecutar de nuevo. Vamos a darle 0 y vamos a escoger la respuesta cuando es una potencia elevado a la potencia 100 elevado a la 0, que es 2, es 1. Ahí está, ya está el error. ¿Por qué me salía error ahora? Porque acá había una especie de flechita hacia arriba. ¿Ya? Por eso me salía error, ya está. Ahora decía, ¿no? ¿Cómo yo valido para que el usuario si ingresa 0, entonces me muestre algún tipo de error que no se puede ejecutar, qué sé yo? ¿Cómo lo hacemos?
¿Cómo lo hacemos? Vuelvo a insistir, la opción que se me complica en ese sentido, que me va a generar errores cuando yo escoja 3, si le doy como valor 0. Entonces me voy y me ubico acá, pues, aquí, la opción 3, porque aquí es donde se genera el error. Y vamos a plantear una condición acá, pues. Aquí podemos plantear una condicional. A ver, vamos a tratar de plantear la condición ahí. Decimos sí que v, ¿qué tiene que pasar con v? Tiene que ser igual a 0 o diferente de 0 para que se ejecute esa opción. ¿Qué tiene que pasar con v? ¿Tiene que ser igual a 0 o diferente de 0? A ver, los escucho. ¿Qué tiene que pasar con v? Si yo escojo la opción 3, ¿qué tiene que pasar con v? Hola, hola. A ver, decía, ¿no? Cuando yo doy 0, cuando yo le doy al valor a v, le doy el valor de 0 y selecciono la opción número 3, me da error porque no se puede ejecutar la división 100 entre v, es decir, 100 entre 0. Entonces, para ello, yo necesito colocar una condición de tal manera que me permita dar solución a ello cuando yo ingrese 0. Pues para eso nosotros vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a plantear una condición. En esa parte vamos a plantear una condición. ¿Y cómo va a ser esa condición? Esa condición va a ser lo siguiente, ¿ya? Me va a decir, si, vamos a plantear mi condición, si, ¿ya? Entonces, si se cumple lo que va a estar aquí dentro de esa condición, se va a tener que ejecutar esto, ¿ya? Se va a tener que ejecutar eso que está dentro de la condición, ¿ya? Y si no se cumple, entonces, ¿qué va a pasar si no se cumple? ¿Qué va a pasar si no se cumple? Entonces, esa lógica más o menos tendríamos que nosotros realizar. A ver, vamos planteándolo. Si v es diferente, tiene que ser diferente de 0, pues. Si v es diferente de 0, entonces recién se hace este cálculo. Recién. Cuando v sea igual a 0, este cálculo no se va a poder hacer. Pero si v es diferente de 0, sí, porque ¿qué quiere decir v diferente de 0? Que puede ser menos 1, puede ser menos 2, menos 100, puede ser 10, puede ser 20, pero nunca va a ser 0. V nunca va a ser 0. Si esto se cumple, entonces recién se puede hacer este cálculo. Respuesta es igual a 100 entre v, ¿ya? Respuesta es igual a 100 entre v. Y si no se cumple, entonces, a ver, se me fue de nuevo, creo que compartí pantalla. Un ratito. Entonces, decía, ¿no? Si se va a cumplir esa condición cuando v es diferente de 0, entonces se va a hacer ese cálculo. Si no se cumple, entonces aquí vamos a escribir, por ejemplo, ¿qué diríamos? A ver, la respuesta de la operación, o de repente la operación es inválida. Otra vez se desconectó. Ya decía, ¿no? Entonces, si la respuesta es no, vamos a escribir el siguiente comentario. Escribir la operación
la operación no se puede realizar, por ejemplo, por eso, ¿no? No se puede realizar. Ya, la operación no se puede realizar. Algo así. ¿Está bien así como lo he escrito o no? ¿Puede quedar así o no? O la operación no es válida, no sé, algo así. ¿Sí o no? Sí, está bien. No es posible o no es válida, no se puede realizar. O Ya. poner error, coma, todo eso Ujú. también. Muy bien. Ahora, entonces, lo ejecutamos a ver tal como está, a ver a ver qué sucede. ¿Ya? Vamos probándolo. ¿Ya? Así son, la programación es así, tenemos que ir jugando. Ingresa un valor para v diferente de 0, le decimos 0. Ahí está. Sabemos que pasa con la opción 3 siempre. Eso le damos 3. Me dice, la operación no se puede realizar, la respuesta de la función es 0. La respuesta de la función es 0. Pregunto, ¿ya estará bien o no? ¿Estará bien o no? ¿Qué dicen? ¿Quedaría ahí? Aparentemente sí. Aparentemente sí, ¿cierto? Aparentemente sí. Pero si la operación no se puede realizar, entonces la respuesta tampoco debería ser 0, pues, porque no se puede realizar. ¿Me dejo entender o no? Si, ¿Qué profesor? si 100 entre 0 no se puede realizar, entonces la respuesta tampoco debería ser 0. O sea, no debería haber respuesta. Es que no se puede realizar. Pues vamos viendo, a ver, vamos viendo cómo lo corregimos. A ver cómo lo corregimos. Allá. ¿Qué tal si hacemos esto? Por eso la programación es lógica, práctica, tiempo y dedicación. Y eso es lo que a veces más nos falta, ¿cierto? Decimos entonces, esto que yo había escrito acá en la salida, lo voy a cortar, ya lo voy a cortar, y lo voy a llevar, por ejemplo, a cada opción. Cuando yo escojo uno, se ejecuta esta operación y le doy como respuesta esto. Escribir la respuesta de la función es respuesta. Cuando yo selecciono la opción 2 y se ejecuta esa operación, le voy a decir la respuesta es esto. Escribir la respuesta de la función es respuesta. Ya, ahora entro, cuando yo selecciono la opción número 3 y sabemos que está evaluando la condición, si v diferente de 0, se ejecuta esto, entonces la respuesta que me va a mostrar sería esto, ¿cierto? Esto. Si no cumple, en este caso ya sabemos que la operación es válida. Muy bien. Ahora, ahí lo podemos probar. A ver, A ver, lo a probamos. ver. Ingrese un valor, insistimos, 0. Ingrese, selecciona una opción, 3. La operación no se puede realizar y termina el algoritmo. ¿Se dan cuenta? Ahí sí termina el algoritmo. Elegante. Ya, ahí terminó el algoritmo. Muy bien. Ahora, pero, a ver, ¿qué nos decía más arriba? La respuesta debe ser 0 para cualquier otro valor. ¿Y dónde estaba eso? La respuesta 0. Ahí acá. De otro Entonces modo. estaba bien. Ya. ¿O A ver, no? vamos a probarlo. Cuando, no, o sea, estoy hablando que la respuesta es 0 cuando yo escojo una opción ya diferente, Ah, ya. que no Diferente sea de 0, 1, pero diferente de 3. no, que no sea una opción que no sea 1, que no sea ni 2 Ni 2 ni y que no 3. sea ni 3, que sea, por ejemplo, 0, 4, 10, o sea, cualquier opción. A ver, insistimos, 0 le vamos a decir. Escojo la opción, por ejemplo, una opción que no sea ni 1, ni 2, ni 3, escojo 5. Finaliza, ejecución finalizada. Ya, a ver, vamos a probar con otros valores. Ingrese un valor para v diferente de 0, 1. Decimos 5. Ejecución finalizada.
Ujú. Y no me sale, me debería salir respuesta igual 0, ¿cierto? Respuesta igual 0 porque estoy evaluando esto. Si respuesta es igual a 0 para cualquier otro valor de num, a eso me estoy refiriendo, ¿no? Que la respuesta debe ser 0 para cualquier otro valor de num, es decir, cuando num no es ni 1, ni 2, ni 3. A ver, vamos a ver cómo lo solucionamos. Decimos acá, a ver, estábamos aquí, planteamos la condicional, ahí está la condicional, de otro modo, de otro modo, de otro modo, fin del sí, fin del según, ya. A ver, ya está ya. ¿Saben por qué no? ¿Quién me dice por qué no se muestra la respuesta? ¿Por qué no se está mostrando la respuesta 0 cuando yo ingreso 5? Si está aquí, o sea, si sí lo tengo, la operación sí lo tengo, pero ¿por qué no me lo está mostrando? ¿Por qué no me lo muestra? A ver, ¿quién es observativo y me dice por qué no me lo muestra? Pregunto, cuando yo escojo la opción 1, ¿por qué me lo muestra? ¿Por qué me lo muestra? ¿Por qué sí me muestra la respuesta? A ver, ¿cómo interpretan la opción 1? Falta el escribir. Exactamente, pues. Porque si ustedes se dan cuenta, en cada opción estoy colocando el escribir para mostrar el resultado. Mientras tanto, cuando estoy utilizando acá la forma de otro modo y digo que la respuesta es 0, no lo estoy mostrando, pues. No lo estoy mostrando. Entonces faltaba esto. Escribir la respuesta de la función es respuesta. A ver, lo probamos. Y decimos, a ver, por ejemplo, vamos a coger, ingrese un valor para V4. Seleccione una opción, 1, 2, 3, le digo 8. La respuesta de la función es 0. Ahora sí cumple. Ahora sí cumple. Recién, ¿por qué? Porque no habíamos escrito esto, pues faltaba el escribir, como dice su compañero, ¿no? Faltaba eso, el escribir. Entonces, allí sí funciona mi algoritmo ya. Preguntas. A ver, quisiera escucharlos ahora. ¿Qué tal está la estructura múltiple? ¿Está difícil? ¿Está fácil? A ver, quisiera